Pero a ver, entonces, ¿en qué quedamos? Tú antes eras un tío hetero que ahora se ha transformado en mujer lesbiana, que me pierdo. Hola, soy Valentina Ver y soy la autora de este libro. No sé si la palabra es transformarse. Yo soy de las que piensan que lo trans, que lo no binario, que lo queer, tiene al menos una parte de decisión consciente y voluntaria. Que las personas no nacemos trans, pero tampoco nacemos cis, ni nacemos binarias, ni nacemos hombres, ni mujeres por naturaleza. Por lo que las personas trans no tenemos poderes de transformación, ni evolucionamos como Pokémon, ni nada por el estilo. Sino que pasamos por un proceso de asimilación y comprensión de nuestra identidad y de las construcciones sociales, a la vez que pasamos por un proceso de conflicto en relación con lo impuesto. Incluso lo que sigue pasando, ¿no? Yo creo no, de hecho el mismo libro que ya está publicado yo ya lo tengo subrayado con cosas que pone no, ya no estoy de acuerdo en algunas cosas. Igual que pasa de forma de discurso, ¿no? De cómo construyes el discurso, también pasa a nivel introspectivo. Sin ir más lejos, yo en 2019 estaba muy agarrada a la categoría de mujer, ¿no? Como una categoría que en ese momento pues me conectaba con ella y me representaba bastante y me identificaba, y en el transcurso del libro que interpela directamente a las mujeres trans, ¿no? Como yo me he ido deshaciendo de esa categoría poco a poco y cada vez desvinculándome más, ¿no? Incluso. Entonces, en todo ese proceso ha sido interesante también reconstruir el discurso, reconstruir las respuestas que yo daba muchas veces, ¿no? Y también en el proceso pues he ido leyendo y he ido conociendo otras voces que han acabado creando un libro que creo que estará en construcción permanente. Yo creo que este libro al final no deja de ser una foto de un momento concreto, ¿no? De cuando se ha publicado, pero seguramente si dentro de 5 años lo volviera a escribir sería bastante diferente en muchos aspectos. Sí, porque además cuanto más te acercas a todo lo que tiene que ver con lo queer, con lo no binario y demás, y con lo trans, por supuesto, más te das cuenta de lo que tienes delante, ¿no? De que al final lo trans no deja de ser un desafío a una norma y la forma en la que tú desafías esa norma puede ser muy compleja y puede ser muy cambiante. Desde personas que hacen una transición mucho más normativa, ¿no? En los cánones que se ha establecido y que también está bien, es decir, no tiene ningún tipo de juicio, y de hecho yo estaba bastante metida ahí en muchos aspectos, hasta transiciones completamente que no tienen ningún tipo de pauta o de camino establecido, ¿no? Y el hecho de ir escuchando todas esas voces y ir empapándote de diferentes formas de construirse, al final lo que te lleva a entender es que un proceso identitario nunca se construye desde lo individual, ¿no? Es un proceso colectivo, y en ese sentido en el libro yo lo intento plasmar mucho, ¿no? Que entendamos que sí, estamos hablando de identidades, estamos hablando de personas trans, pero al final lo que más acaba saliendo a la luz en el libro es justamente esa colectividad y esa necesidad de cambiar las cosas dentro pero también fuera. Sí, incluso al revés, ¿no? A mí me pasa también, como le pasa a Lana, a mí me pasa con las generaciones posteriores, ¿no? Que de repente tienen un montón más de flexibilidad, ya se han pasado a la pantalla de tener que pedir respeto, ¿no? Es como, esto ya no va conmigo. En la presentación justamente que hice en diciembre con Ada Colau de este libro, ella hablaba de que lo que más le había llamado la atención es el hecho de que ella, como bisexual, ¿no? Y como mujer bisexual en este sentido, ella había entendido su lucha desde vengo a esta fiesta y no voy a pedir permiso para entrar, ¿no? Y que en cambio este libro generacionalmente lo que decía era vengo a esta fiesta, no voy a pedir permiso para entrar, pero es que además voy a decir yo la música que va a sonar ahora y te voy a invitar a que bailes conmigo, ¿no? Sí, no te creas que eso fue inercia, porque el objetivo era ese justamente, y yo creo que el origen de este libro no deja de ser el hecho de que muchas de las conversaciones en las que estamos sumergidas las personas trans en muchos ámbitos tienen que ver con la curiosidad del otro ojo, ¿no? De la otra mirada, de tú eres la rara, te voy a hacer preguntas sobre ti que no van nada conmigo, pero quiero conocer sobre ti, ¿no?
Y en ese sentido, el hecho de que siempre sean las mismas preguntas, que siempre esperen las mismas respuestas un poco, ¿no? Como que encajen en lo que ellas esperan, acaba generando una sensación de hastío generalizado entre las personas trans de, oye, mira, es que no queremos hablar más de esto, ¿no? Y yo empecé a escribir este libro desde esa perspectiva de voy a escribir un libro que responda a todas las cosas que nos preguntan todo el rato para que nos dejen en paz y podamos hablar de otras cosas más interesantes. En el proceso de escribir así, yo tuve la suerte de estar trabajando mano a mano con una persona que es muy importante en mi vida y que me ha ayudado también con todo el proceso de edición y de lectura. Y había ratos que me decía, tía, es que te estás enfadando con la lectora, ¿no? O sea, estás teniendo el punto este de, si tú quieres entrar en su conversación y que esté enganchada, igual enfadarte con ella no es lo más interesante. Y yo, siendo consciente de eso, me salía incluso a enfadarme, ¿no? También te digo que cualquier revolución o cualquier movimiento que aspire a cambiar las cosas, que no tenga en cuenta las emociones que sentimos, tampoco me interesa, ¿eh? O sea, yo creo que este libro no es un ejemplo ni un precedente de cómo tienen que ser las cosas. Yo creo que es una propuesta que viene con un fin muy concreto, que es interpelar a gente que igual pues desde el enfado no te va a escuchar, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que si estamos enfadadas es por algo y eso apela, o sea, no solo apela a los movimientos trans, sino a los movimientos feministas, los movimientos antirracistas, anticapitalistas y todo lo demás. Yo creo que el tono se moldeó al principio. O sea, yo creo que los primeros 4 capítulos fueron suficientes como para decir, uy, cuidado, porque igual no es hacia donde tú quieres ir, ¿no? Luego ya fue un poco más fácil entrar en esa dinámica porque al final el libro es muy conversacional. O sea, el libro es literalmente una persona cis haciéndome preguntas a mí, ¿no? Y yo respondiéndolas. Desde una voz colectiva, no solo individual, es decir, no es autobiográfico, pero sí que cojo cosas de mi vida y cosas de muchas otras vidas trans para dar respuesta a esas preguntas. Entonces yo creo que una vez llegué al capítulo 4 o 5 y hice toda esa revisión del tono y demás, luego ya es que estabas dentro de la conversación y tanto yo como la voz que hace las preguntas también va cambiando, adaptándose un poco como al feeling de cada momento de la conversación, ¿no? O incluso del capítulo que sea, ¿no? Pues al estar las preguntas divididas en capítulos o los capítulos divididos en preguntas como temáticas, ¿no? De la familia o el sexo y demás, también eso invita a que la propia conversación te lleve hacia lugares pues más íntimos quizá en el sexo, ¿no? Por ejemplo, o más introspectivos en el tema el tema del nombre, ¿no? Por ejemplo, de todo ese recorrido identitario que te lleva a renunciar a ciertas cosas o a poner en conflicto otras dentro de ti, ¿no? También en relación con el resto de gente. Entonces yo creo que el tono se moldea al principio y luego ya coge su propia energía y va fluyendo hasta el final, que al final sí, evidentemente se hizo una revisión entera, pero no era tanto del tono, sino más de las cosas que decía, de las cosas que no decía y que se podían entender entre líneas si no me interesaba, ¿no? Y ahí sí que, de hecho, ese trabajo lo hice con Alana Portero, justamente, que se prestó a revisar el libro y hacer una lectura crítica, y en muchos aspectos me ayudó, ¿no? A decir, cuidado con esto porque tú lo dices desde esta voz y desde esta posición, pero quizá eso alimenta de otra forma los discursos reaccionarios, ¿no? Sin querer. Hostia, yo el tema de ser referente al principio lo he llevado con un conflicto enorme, porque muchas veces cuando hablas de referente siempre piensas en esa persona que es una estrella, ¿no? O que es una referencia para muchas personas, ¿no? Y que su voz tiene un impacto brutal en mucha gente, y en ese sentido a mí como que me generaba fricciones con el hecho de cierto ego, ¿no? De que se me colocara en una posición que a mí no me interesaba. Pero sí que es verdad que en el proceso de la propia escritura del libro y también el hecho de estar en contacto con otra gente y de otras generaciones, también yo creo que eso es muy importante, me hizo llevar a la conclusión de que al final yo, por ejemplo, mis referentes sobre lo trans han sido personas prácticamente anónimas, o sea, personas que igual tenían 10 visitas en YouTube, 4 comentarios en Facebook, ¿no? Y para mí esas personas son referentes absolutos y han conformado gran parte de mi identidad en muchos aspectos, sobre todo en etapas de mi vida que han sido más tormentosas o más difíciles de entender, ¿no? Entonces, desde ahí quizás sí que abrazo un poco más el hecho de ser referente
porque al final mis referentes también, o sea, no son ni estrellas, ni son, no son nada parecido a lo que se piensa cuando uno habla de referentes. Entonces, desde ahí me siento más cómoda, porque si de repente soy la referente de una muchacha que no sabe lo que es y que vive en Vic y que no conoce a nadie más así, y que desde ahí le ha servido para cuestionarse cosas, yo encantadísima, y además soy muy abierta a hablar con las personas que tienen inquietudes y tal, o sea que desde ahí lo llevo bien. Sí, las bombillas trans es lo que yo cuento, que no me lo he inventado yo, es un concepto que está bastante instaurado en el argot trans, ¿no? Sobre todo en redes. Que tiene que ver con todas esas cosas que te ayudan a entender que algo está pasando, ¿no? y que tiene que ver con el género. Que se ilumine una bombilla trans no significa que automáticamente te des cuenta de que eres una persona trans ni nada por el estilo, pero sí que te va dando pistas, ¿no? Pongo el ejemplo en el libro, pongo varios ejemplos, pero uno bastante especial en Cataluña es con una serie que es Ranma, ¿no? que a muchas nos hace mucha gracia, porque Ranma era una serie de dibujos animados, de manga, que el protagonista sufría un maleficio, y desde ese momento, si caía en agua caliente, creo que era, se convertía en mujer, y si se caía en agua fría se volvía a convertir en hombre, y así todo el rato, ¿no? Y muchas pensábamos, hostias, pues a mí me gustaría caer en agua caliente y no volver a tocar el agua fría, ¿no? Por ejemplo. Y eso es algo que igual tú no entiendes porque no tienes tampoco nociones de qué mensaje te está dando esto, ¿no? Pero sí que se te van iluminando cosas de, uy, aquí pasa algo, ¿no? Esto yo creo que también es importante entenderlo desde el hecho de que no es solo dirigido a personas trans, en tanto que las bombillas no solo iluminan el interior, sino también el exterior. Yo creo que muchas cosas, a mí por ejemplo me ha pasado con los feminismos, ¿no? Yo, antes de entender lo trans, yo estaba muy sumergida en los feminismos, y también se me encendían muchas bombillas de, hostia, yo esto no lo había visto hasta ahora, ¿no? Esta dinámica violenta que sigue un patrón específico, no lo había visto, y desde que lo he visto ya no puedo dejar de verlo, ¿no? Ya es como desde que le pones el foco no dejas de ver. Entonces las bombillas en ese sentido sirven tanto para quien lo quiera vivir introspectivamente, como para también quien quiera ponerlo en conflicto con lo externo, ¿no? Sí, de hecho hay como varias cosas que me van pasando a lo largo de la vida. Y en mi caso, por ejemplo, hay como una variable más que se añade a todo este potipoti de cosas que van pasando, que es el hecho de que yo me relaciono desde el deseo hacia las mujeres, ¿no? Desde algo que podríamos entender como lesbiana. Entonces, ese relato hegemónico que se ha construido en torno a lo trans de... dicho mal y pronto, el maricón tan maricón que se convierte en mujer, ¿no? Que es como la idea que tenemos en la cabeza, y que es súper válida, y que pasa, ¿no? Realmente que hay mujeres trans que lo viven desde una feminidad o hiperfeminidad, y está genial. Pero claro, yo estaba bastante huérfana de entender cuál era mi proceso, o hacia dónde me quería mover, o si era posible moverme hacia allí, ¿no? Y en el momento en el que yo entiendo que puedo relacionarme desde lo trans sin cuestionar tanto el hecho de que me puedan gustar las mujeres o que no me gusten los hombres, ¿no? Eso genera no solo un seísmo en mi vida, sino también en mi entorno, ¿no? De que de repente me venga la gente y me diga, hostia, es que no lo vi venir porque siempre te veía con chicas y relacionándote teniendo novias, ¿no? Y no entendemos cómo puedes haber pasado de ahí a aquí, ¿no? Y es como, bueno, quizá tampoco me he movido tanto, quizás lo que he movido es lo que me rodea y la percepción que tengo del mundo, ¿no? Y ahí yo creo que la cosa que más me ayudó a entender todo esto y dónde me ubicaba yo es una tontería de experimento que hice conmigo misma, que fue el percibir o darme cuenta de que cuando generalizaban en cuanto a hombres o mujeres y me incluían en según qué saco, me molestaba, ¿no? Es que los tíos sois no sé qué. Y yo me sentía muy molesta con eso y pensaba, bueno, será que eres una egocéntrica y no quieres como que te metan en un saco generalizado, ¿no? Y en el momento en el que me empiezo a cuestionar todo esto y empiezan a aparecer bombillas trans y todo eso, digo, bueno, voy a intentar generalizar metiéndome en el saco de las mujeres, pero con algo malo, ¿no? A ver qué pasa. Y creo que con una idea de que las mujeres conducís fatal, ¿no? O algo así. Y yo pensaba, claro, a mí, yo pienso, vaya tontería lo de que las mujeres conduzcamos fatal, pero no me molesta.
en sí que me metan en ese saco, ¿no? Lo que me molesta es la idea, pero no están en ese saco. Y desde ahí pues entendí muchas de las otras cosas que me iban pasando y que yo iba detectando pero no uniendo, digamos. Sí, porque yo creo que el hecho de, o sea, las profesiones que tú tengas, ¿no? El espacio en el que tú te muevas, también forma parte de la construcción de tu propia identidad. Muchas veces cuando hablamos de identidad hablamos solamente de género, ¿no? Y la identidad, primero, es súper amplia y segundo, es muy cambiante. Si todas las personas tuviéramos la misma identidad desde que nacemos hasta que morimos, pues menudo aburrimiento, ¿no? Con la que no ha sido gótica o choni o pija en algún momento de su vida. Es como es para sospechar, ¿no? Si siempre has mantenido una forma única de ser. En ese caso, por ejemplo, el hecho de ahí haber trabajado de socorrista o de camarera también en Escocia un tiempo, el hecho de interactuar con la gente en la posición que tú ocupas, ¿no? De cierta autoridad en según qué momentos, sobre todo de socorrista, ¿no? Cierta autoridad, tampoco es que seas una gran autoridad, ¿no? Pero sí que a mí me ha influido en muchos aspectos seguramente de también la vestimenta propia. O sea, hay muchos aspectos, el hecho de estar en un espacio en el que la gente va semidesnuda y eso te pone como en conflicto con tu cuerpo muchas veces si no estás a gusto o si alguien no está a gusto y tú sabes que tu mirada va a hay un montón de cosas, ¿no? que tienen que ver y es muy curioso también, o sea, estaría muy interesante hacer preguntas a agentes de diferentes ámbitos, ¿no? El cómo experimentan su género en relación a su espacio en el que habitan. Sí, esto, mira, hay una autora que se llama Mario Mieli, que utiliza todos los pronombres y que ha marcado bastante una época en cuanto al discurso transfeminista, marxista, queer, vamos a decir, que habla o sea, plantea el hecho de que todas las personas nacemos siendo niños transexuales y niñas transexuales, ¿no? Y niñas transexuales, y el sistema nos hace ser cis y nos hace acondicionarnos a una de las dos formas de existir impuestas, ¿no? Pero lo que nos sale por inercia es transitar por todas las normas, porque no, por todas las normas o por todos los códigos, te diría, ¿no? El hecho de que se conviertan en normas es el problema. El hecho de que tú, en el momento en el que te colocas en la categoría chico, ya no puedas hacer según qué, porque entonces ya está mal, ¿no? O que si eres una chica tienes que hacer según qué, porque si no, no está bien. Me parece que es donde reside la violencia, ¿no? No el hecho de transitar en sí, que yo creo que es lo más interesante, el poderse mover de un lado a otro, ¿no? Entonces, claro, el hecho de también vincular lo trans a algo moderno no deja de ser, incluso se podría entender como malintencionado, ¿no? Porque la realidad es que el género tal como lo entendemos ahora mismo en un contexto occidental, blanco, etc., no deja de estar muy vinculado al capitalismo, a la industrialización, a los sistemas de producción, a la repartición de tareas, ¿no? al trabajo productivo, que está muy bien y hay que pagarlo, y el trabajo reproductivo, que está muy mal y las mujeres tienen que hacerlo gratis, ¿no? Obligatoriamente. Claro, yo creo que entender que todo esto está así y que es por algo también nos ayuda a desmitificar esta idea de que desafiar las normas del género es algo moderno. A eso se hace desde siempre y si sales de otras culturas que no sean las occidentales, ya te digo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la idea que tenemos tan limitadita de lo que es el género. Yo lo vivo con emoción, en especial me pasan dos cosas, ¿no? Paralelamente. Por un lado encuentro que vienen a charlas o presentaciones o demás muchas personas trans que han encontrado en el libro una especie de, ya no solo de refugio, sino incluso una herramienta para sentirse poderosa y para decir, oye, mira, no, que lo que a mí me pasa es colectivo, que tengo gente detrás que me está defendiendo y ahora vamos a por ti, ¿no? Y con eso paso a la siguiente, como la otra rama, que es gente que se había entendido siempre desde lo cis y desde lo hetero y desde como con una estructura muy, muy rígida de lo que es su identidad, ¿no? Y lo que le rodea. Y a través del libro, a través de las conversaciones que tengo con las presentaciones o las charlas que doy y tal, se dan cuenta de lo frágil que es todo eso que se supone que les sustenta, ¿no? Que sale, es muy fácil preguntarle a una mujer trans, ¿pero qué es sentirse mujer, ¿no? O explícamelo, y de repente que una mujer cis se haga la pregunta a sí misma y no puede responder en base a la genitalidad,
genera también como un cisma, ¿no? Ahí un terremoto, porque es muy difícil entender el género de forma no esencialista, ¿no? Sin basarlo en pues, cuestiones anatómicas o demás. Que por otro lado, toda la cuestión anatómica también la trato en el libro y me parece muy interesante sacarla también en las charlas, porque tiene que ver con todo este movimiento intersex que está calando bastante, por suerte, en la sociedad, de que los cuerpos tampoco son binarios en sí, ¿no? Que esta idea que se ha instaurado de no, la biología dice que hay hombres y mujeres y ya está, eso es mentira, ya no desde los discursos sociales, sino desde la propia medicina, ¿no? Que te dice, no, mira, esto es lo que te enseñamos en biología de primaria, pero la realidad es que un cuerpo puede tener pene, los estrógenos súper altos y puedes tener tetas, ¿no? Por ejemplo, o puedes tener vagina, testículos internos y puedes tener bigote, ¿no? Sin que eso implique dejar de ser hombre o dejar de ser mujer. No es casualidad que todo este tipo de variabilidades que existen corporalmente, el sistema trate de intentar controlarlas y como ponerles barreras o directamente mutilarlas, ¿no? Existe una reivindicación muy clara desde las comunidades intersex que hablan justamente de el sistema médico no tiene que tener acceso a nuestros cuerpos de forma impune y sin ningún tipo de consentimiento por nuestra parte, ¿no? Porque en 2023 se han practicado mutilaciones genitales en bebés porque tiene un tipo de cuerpo que no se ajusta a o uno o otro, ¿no? Digo 2023, pero realmente con la nueva ley trans, que en teoría ampara que no se puedan hacer ese tipo de cosas, en la misma ley ya protege a los médicos, en el sentido de que en la misma ley dice se prohibirán las mutilaciones genitales, las intervenciones genitales en los cuerpos intersex, a menos que sea para su propia salud, ¿no? Y entonces ya vuelve a dejar a criterio del médico que si eso se puede hacer o no. Y igual la salud en ese médico es que claro, tendrá depresión de mayor, o puede tener riesgo de cáncer de testículos si tiene vagina, y es como, bueno, si no tiene vagina también, ¿no? Es como, al final siempre se encuentra como el punto de fuga. Entonces, con todo esto que digo, es muy interesante ver, por supuesto, cómo las personas que ya se identifican como no trans se sienten más a gusto y con más poder, ¿no? Pero también me parece muy interesante esa parte de personas que no se habían entendido desde lo trans, o que lo trans les era ajeno y que de repente lo hacen como parte de su identidad, o al menos les genera curiosidad explorarlo, ¿no? Y eso yo creo que es el mayor triunfo que puede tener mi libro, vamos. Totalmente, yo creo que ha ayudado mucho también incluso para construir nuestros propios discursos, ¿no? Porque muchas veces pasa que el discurso de odio y los movimientos reaccionarios son tan fuertes y tienen tanto poder económico, social, político, ¿no? Que la maquinaria que emplean para hacernos creer que lo nuestro está mal, ¿no? También hace que muchas veces nos pillen bragas y respondamos desde las mismas reglas de juego, ¿no? Desde, si nos dicen, por ejemplo, tú que vas a ser lesbiana, esto es porque no has probado una buena polla, ¿no? Y eso es clásico comentario que se dice. Muchas veces desde lo lésbico respondemos, yo la primera lo he hecho muchas veces, desde yo he nacido lesbiana y moriré lesbiana porque yo soy así, ¿no? Y eso nos ha servido muchas veces como escudo, ¿no? Para que no nos ataquen, pero no deja de ser también una propuesta esencializadora, ¿no? De nacemos así y no hay nada que cambiar. Cuando ya desde hace mucho tiempo, o sea, yo tengo referentes de los 70 con Monique Wittig o con Simone de Beauvoir misma, ¿no? Que ya alertan de que el esencialismo no nos va a llevar a ningún lado ni nos va a salvar, empezando porque, por ejemplo, con la lucha feminista, ¿no? Si tú entiendes que ser mujer es algo que implica habitar una categoría que te ha tocado y punto, y tienes que asumir todo lo que toca por serlo, no tienes margen de maniobra, ¿no? Es como te resignas a aceptar lo que es y ya está. En cambio, sus propuestas vienen a decir, no, tenemos que salir de esa categoría estanca y rígida y desertarla y decir, no, vamos a ser lo que decidamos ser con todas las consecuencias e intentaremos que tú también te lo plantees, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que ha ayudado a mucha gente a
no es una palabra que me guste mucho, pero a empoderarse desde ahí, ¿no? Desde el pensar lo mío no es el problema, mi cuerpo no es equivocado, mi identidad no está equivocada y además les ha dado la herramienta para decir, y quizá el tuyo sí, ¿no? Quizá lo que tú te piensas que te ha tocado y ya está, no es tan así, sino quizá tienes que darle una vuelta y quizá no necesariamente desde el identificarte como trans, pero ¿por qué no darle ahí como una exploración? Yo siempre hago en las conversaciones, en charlas y tal, hago la coña de que una de las personas que más se acerca a un discurso antiesencialista de la construcción de lo trans es Ayuso. O sea, que justamente ella y mucha otra gente de derechas apela desde la intención de sembrar un pánico, ¿no? Saca a relucir teorías sobre el contagio, sobre que es una moda, sobre que van a venir los transexuales a las escuelas a convertir a mis hijos en trans, ¿no? Y quizá, evidentemente, ella lo hace desde el alarmismo, ¿no? Y desde la idea de perjudicar todo el movimiento progresista, ¿no? Pero hay una base en lo que dice que debería ser interesante atraparla y utilizarla nosotras desde, no mira, igual no venimos a convertir a tus hijos en trans, pero sí que venimos a alertarles de que les están intentando convertir en cis, ¿no? Y en heteros, y que hay todo un mecanismo que tiene que ver con la Iglesia, con el capitalismo, con todos los poderes que existen, por supuesto el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Que es una gran productora de normalidad. Que les viene a decir que tienen que comportarse de una manera concreta y que todo lo demás está mal, ¿no? Y eso, si tiene que ver con el contagio, pues contagiémonos. Pues mira, yo creo que una de las propuestas que yo tengo para trasladar estos debates a espacios necesarios, ¿no? Pasa, evidentemente tenemos que escribir libros, tenemos que dar charlas, tenemos que ir a espacios X, ¿no? Educativos o en tal. Eso tiene que pasar porque es necesario, ¿no? Pero yo soy, y de hecho el libro es una propuesta en sí misma, ¿no? Soy muy partidaria de queerizar las charlas de bar, los espacios que están completamente cooptados por una determinada forma de existir que tiene que ver con ser hombre, con ser heterosexual, con reproducir todas las dinámicas de macho, ¿no? Y yo creo que este libro, me estoy dando cuenta que está funcionando más de lo que esperaba en ese sentido, porque está pasando que en el bar Manolo de la esquina se reúnen 4 taxistas que se han leído el libro porque uno se le ha recomendado a su hija que es lesbiana y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y están hablando de lo trans allí, ¿no? Y yo creo que llegar a esos espacios es clave si queremos transformar y queremos revolucionar todo lo que tiene que ver con el sistema de género y demás, ¿no? Y como fin último, que es el más importante, acabar con las violencias que vienen como unidas a todo ello, ¿no? Está claro que ahora mismo hay muchos espacios que son hostiles, ¿no? Como podría ser ese bar, o las familias, ¿no? En las cenas de Nochebuena típicas de cada año, muchas veces son martirios para las personas que se desvían de la norma, ¿no? Y sin embargo yo creo que este libro es una propuesta que es accesible no solo para la lesbiana de la familia que tiene que estar todo el rato dando el callo y contrarrestando todos los discursos de odio, sino para que la abuela, el tío, la cuñada y no sé quién tengan herramientas también para confrontar con esos discursos sin que tampoco les vaya tanto la vida en ello, ¿no? Porque la muchacha trans de 16 años que está hormona perdida, que no tiene, que de repente su amiga ya no le habla porque no sé qué, pues igual no tiene la energía suficiente como para enfrentarse a ello, ¿no? En cambio, si entre todo el mundo vamos teniendo herramientas y vamos enfrentándonos a eso, el resultado puede ser mucho más interesante. Sí, porque muchas veces se sacralizan partes de nuestra identidad en función también de las consecuencias que tienen en nuestra vida, ¿no? Y no es casualidad que la identidad de género tenga tanto peso, ¿no? Porque al final es un método de control de las masas, ¿no? Y es lo que nos acaba separando en unas tareas y en otras. Y yo siempre hago la broma esa de que aparte de ser trans o lesbiana y tal, una de las cosas que más condiciona mi vida es ser intolerante a la lactosa,
porque afectan todos mis espacios. O sea, realmente, vayas donde vayas, que tengas que comer o que tengas que... O, por ejemplo, si vas a una cita, yo ya tengo que estar pendiente de a ver lo que como para que luego no vaya mal, ¿no? Porque puede hacer que yo no pueda, por ejemplo, tener sexo con esa persona porque o me estoy cagando encima o me pasa cualquier cosa incómoda en el cuerpo que me impide, ¿no? Entonces, también es una forma de quitarle hierro, no a las violencias que existen por el hecho del género o de cualquier otra categoría que pueda tener implícitas tantas violencias, sino también para relajarnos un poco con toda esa necesidad de saber, ¿no? De ir por la calle y te conozco y eres ambigua y no sé si eres una persona trans o eres un chico o una chica y necesitar saberlo y que me lo expliques y entenderlo, ¿no? Y sin embargo, vamos, yo voy con mi gato y lo primero que me preguntan es ¡ay, qué mono! ¿Qué es gato o gata? Y ya está, ¿no? Y es gata, vale, pues ok, no es tanto rato como inspeccionando, ¿no? Pero si este gato tiene este eyeliner hecho, no puede ser que sea un gato, ¿no? O sea, yo creo que es como vamos a relajarnos un poco y a fluir más dentro de la identidad de una forma más amplia, no solo con el género. Gracias. Volver.